Todos ubicados en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12 al 26. Repito, capítulo 1, versículo 12 al 26. Hermanos, antes de leer, quisiera recordar brevemente que hemos tenido ya 2 sermones de esta nueva serie que hemos titulado La comunión en el Evangelio. Hemos visto cómo se ve esa comunión en el Evangelio en una oración y en un deseo de Pablo, que fueron los primeros 11 versículos. Allí lo vimos claramente. Y decíamos que el deseo de Pablo, mostrando su amor, era que ellos crecieran en amor, en conocimiento, en discernimiento. ¿Para qué? Para que eligieran lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles, para que lleven mucho fruto. Para que lleven mucho fruto, para que ese fruto sea hallado en el día de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. Y ojo, ese fruto es por medio de Jesucristo. Importante. Y hoy vamos a ver los versículos del 12 al 26. Y veremos, o he titulado este sermón, las circunstancias a la luz del Evangelio. Repito, las circunstancias a la luz del Evangelio. Acompáñenme a leer y luego de esto oramos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Oramos. Padre, quiero agradecerte porque pudimos recordar tu evangelio, pudimos recordar tu palabra mientras cantábamos.
Pero también te agradezco porque nos recordaste que Jesús es nuestro Rey, que ha vencido, quien ha ganado la tierra prometida para nosotros y le ha dado estructura, le ha dado forma, como ya oró nuestro hermano Rodrickson. Gracias porque nos instas a través del Evangelio a ir firmes y adelante, sin temor, porque Jesús va con nosotros. Su mirada está sobre su pueblo y por eso te doy gracias. Te ruego que nos guardes de caer y que nos permitas entender tu palabra, que nos permitas, Señor, degustarla, amarla, atesorarla, que nos permitas condicionar y dar forma a nuestro pensamiento, a nuestro ser, a lo que somos a la luz de tu evangelio. Usa el ejemplo de Pablo y las circunstancias de Pablo en este momento para edificarnos, amonestarnos y consolarnos. Y si tú quieres, conforme a tu voluntad, te lo rogamos, salva pecadores, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Imagina por un momento a un hombre encadenado, no en una prisión lúgubre, sino en el corazón del poder. Imagina a ese hombre custodiado por la guardia de élite del mismísimo César. Para muchos, esto sería el fin de su misión, la peor de las complicaciones, preso y custodiado por la guardia del mismo César. Pero para el apóstol Pablo, quien estaba encarcelado en Roma, esta cadena no era un impedimento para su ministerio. Al contrario, estas cadenas eran un micrófono. Sus guardias, en lugar de ser meros vigilantes de su persona, se convirtieron en su primera audiencia en Roma. Hermanos, según lo que nos dice Filipenses, Pablo no estaba en un retiro espiritual, estaba en el pretorio, la base de la guardia personal del emperador, un símbolo de opresión pagana. Humanamente, sus cadenas eran la máxima complicación, la prueba irrefutable de su fracaso, preso por predicar. Algunos pensarán que estaba silenciado, pero Pablo, con una asombrosa fe, convirtió el guión. Para él, esa celda no era un calabozo, era una plataforma de lanzamiento, era un púlpito. Y con esto debo decir que la vida cristiana no está exenta de complicaciones, pero a la luz del Evangelio, la adversidad es siempre una grandiosa oportunidad para magnificar a Cristo en nuestras vidas. A través del lente de Pablo que vemos aquí en nuestro pasaje, exploraremos entonces hoy cómo las pruebas y los desafíos más inesperados no son solo tolerables, sino que activamente esos desafíos promueven el avance del Evangelio. Hoy examinaremos, hermanos, cómo las circunstancias revelan lo que está en el corazón del hombre. Cómo animan a pensar en la razón de nuestra existencia. Hoy veremos, y muy crucialmente, cómo las circunstancias difíciles a la luz del Evangelio renuevan nuestro compromiso por Cristo y por su evangelio. Decíamos que hemos titulado esta serie La comunión en el Evangelio. Y mientras nosotros como iglesia participemos del mismo deseo, es decir, un deseo genuino por el Evangelio, cada experiencia que podamos vivir, grande o pequeña, será para el bien de todos. Mi experiencia individual redundará para el bien
de todos porque tenemos comunión en el Evangelio y participamos del mismo deseo y formamos parte del mismo cuerpo. Lo que es una complicación para nosotros, mientras estemos en el Evangelio, será una oportunidad para magnificar a Cristo en nuestras vidas. Y recuerden que esto lo vamos a ver en un reporte. Pablo envía un reporte para enseñarles y recordarles cómo era su situación, lo que estaba pasando. Y los anima, pero también los consuela y los confronta para que sigan adelante, madurando. Con ese reporte, con lo que vimos anteriormente, Pablo prepara el corazón de los hermanos para interpretar y aplicar ese reporte en su vida. Pablo prepara el corazón de los hermanos de Filipo para que cuando vieran el reporte pudiesen aplicarlo a su vida. ¿Cómo quería Pablo entonces que los hermanos vieran este reporte? ¿Para qué sirvió el reporte de Pablo? Si lo notan, aún no encontramos un mandamiento en nuestra carta. Bueno, eso es lo que vamos a ver en 4 puntos. Vamos a verlo de la siguiente manera. Las circunstancias en el Evangelio promueven el avance del Evangelio. Las diferentes circunstancias a la luz del Evangelio, en segundo lugar, revelan lo que está en nuestros corazones. Las circunstancias a la luz del Evangelio anima a los creyentes a pensar en la razón de su existencia. Y en cuarto lugar, veremos que las circunstancias a la luz del Evangelio renueva el compromiso por el Evangelio. 4 cosas sencillas. Promueve el avance del Evangelio, revela lo que está en el corazón, anima a pensar en la razón de nuestra existencia y renueva nuestro compromiso por el Evangelio. Si vamos a nuestro primer encabezado, tendríamos que leer desde el versículo 12 al versículo 18. Y quiero que me sigan con su vista. Yo lo voy a leer rápido para ustedes. Mira lo que le dice Pablo para abordar este punto de que las circunstancias a la luz del Evangelio promueven el avance del Evangelio. Él le dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos, obrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me es de gozo y me gozaré aún. Vemos que en el versículo 12 se declara nuestra idea. Todo lo que le ha sucedido a Pablo ha redundado para el progreso del Evangelio. Está bien llanito allí en el versículo 12. Todo lo que le ha pasado ha redundado para el avance del Evangelio. Y pregúntate por un momento, ¿qué le ha pasado a Pablo? Pablo da alguna descripción de lo que le ha pasado, pero principalmente se aboca al tema de la cárcel. Él está preso, él está en prisión en Roma. Pero también Pablo ha pasado por muchísimas cosas, pero él sabía y tenía claro en su corazón que Dios iba a perfeccionar la obra que comenzó en él. No solamente hablando de su santificación, sino también hablando de la encomienda que Dios le había dado. Esa encomienda, esa obra que Dios había comenzado iba a ser perfeccionada a pesar de las circunstancias, o mejor dicho, usando Dios
esas circunstancias de Pablo que sabemos no eran las más bonitas o las que más nos gusten. De hecho, el ejemplo de Epafrodito, que se enfermó, aún esa enfermedad de él, aún la tristeza que sentían los de Filipo, eso redundó para que el evangelio progresara. Aquella declaración famosa en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo la dice y describe que eso significa simplemente que en toda circunstancia, en escasez o en abundancia, él ha aprendido a estar contento y feliz porque Cristo lo ha capacitado, porque entiende que todas las circunstancias que pasan en su vida es para su bien por Cristo, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Él entiende que es un agente de Cristo en su peregrinaje y en su obra, inclusive cuando está sufriendo, en cualquier circunstancia. El versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. A mí me encanta porque Pablo toma su circunstancia compleja como lo es estar preso y como dije anteriormente, lo usa, lo convierte literalmente en un púlpito. Él no desaprovechó ninguna circunstancia de su vida para predicar el evangelio. Al contrario, él dice que esas prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, todo el pretorio sabía que Pablo estaba preso. Los que estaban en la cárcel custodiándolo y la guardia y también los que estaban afuera sabían de Pablo y cuál era su propósito. Literalmente la audiencia primaria de Pablo en su encarcelamiento fue el pretorio. Alguien pudiese preguntar, ajá, ¿pero qué es pretorio? Bueno, la guardia pretoriana, en palabras sencillas, eran las tropas élites del mismísimo emperador. Al parecer, una de sus tareas era cuidar a ciertos presos o prisioneros mientras estos estaban aguardando el juicio del César. Y podemos imaginar la cantidad de guardias que hizo turno para cuidar a Pablo, las rondas que hacían. Cada persona que custodió a Pablo se llegó a enterar que Pablo no estaba preso por una rebelión política. Ellos se enteraron que estaban presos por causa de Cristo, como dice el pasaje. Hermanos, los soldados no eran tontos, mucho menos estos. Eran personas experimentadas, por lo que ellos sabían claramente que Pablo no estaba preso por una causa diferente, sino que él mismo era también diferente. Había algo que lo distinguía y eso es lo que quiere decir Pablo, que sus prisiones son patentes en todo el pretorio, sus prisiones en Cristo, se enteraron lo que estaba pasando. Aquellos guardias pudieron exponerse a la paciencia de Pablo mientras sufría y estaba preso. Pudieron exponerse al ánimo de Pablo, a su mansedumbre y su inquebrantable lealtad a sus convicciones. Ellos se enteraron de esa realidad. ¿Cómo es posible que alguien que esté en estas condiciones tenga este carácter, este ánimo? Hermanos, un testimonio así no pasa desapercibido. Ellos seguramente escucharon cómo Pablo le hablaba a sus amigos cuando lo visitaban, o a su secretario mientras dictaba sus cartas. Y esas noticias corrían de guardia en guardia, pero no solo en ellos, sino también a todos los demás, dice el pasaje. De modo que el testimonio pasaba a sus familiares, a sus amigos y aún a la casa misma de César. Hay un preso allá que es totalmente diferente al de todos. Él no quiere rebelarse al César. Él está preso por una causa diferente al resto. ¡Qué complejo! Era algo extraño en las cárceles
de Roma, o mejor dicho, mientras que estaba en el pretorio. Lo cierto del caso es que no fue un secreto el encarcelamiento de Pablo, y él lo dice. Él sabía que todo lo que estaba viviendo en ese momento era un púlpito que Dios estaba usando para dar a conocer su evangelio por su testimonio y por sus palabras. Qué interesante ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero que de antemano nosotros vayamos pensando en nuestras circunstancias difíciles, en sufrimientos, en nuestras cárceles, ¿no? Entre comillas, en aquello que vivimos. ¿Cómo eso puede ser o servir como sirvieron los sufrimientos y las circunstancias de Pablo como un púlpito para predicar el evangelio? No solamente con palabras, sino con nuestro carácter en medio de ella. El versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. El evangelio progresaba dentro de prisión y fuera de prisión. A veces, lamentablemente, lo que se conoce de los cristianos es su respuesta negativa ante presiones y la excusa común: bueno, pero es que yo soy de carne también, yo soy humano, yo peco. A veces lo que se conoce de los cristianos en medio de presiones tan fuertes como estas es que somos débiles y ya. Pero el ejemplo de Pablo es una invitación a los de Filipo a que entiendan que el evangelio es digno de eso y que Dios nos ha capacitado para dar esa respuesta y usar nuestras circunstancias difíciles como un púlpito, como una manera de comunicar el evangelio. Así lo hizo, tanto que fue evidente dentro de todos los guardias, dentro del pretorio, sino también fuera. Los hermanos, sabiendo lo que Pablo estaba pasando, cobraron ánimo para hablar sin temor. Es extraña la idea, porque ¿cómo es posible que cobren ánimo para hablar sin temor si Pablo estaba preso por hablar de Cristo? ¿Cómo es posible? Si Pablo estaba sufriendo por hablar de Cristo, ¿cómo es posible que tomaran ánimo? La consecuencia iba a ser para ellos parecida seguramente. Entonces, ¿cómo cobran ánimo para hablar del evangelio? Pero el evangelio progresaba fuera de prisión, porque los hermanos cobraban ánimo. Los hermanos de Roma se habían armado de valor para predicar el evangelio. Ánimo, valentía, no cobardía. Ellos no se acobardaron por el sufrimiento de uno de los cristianos o de sus líderes. O como diríamos ahorita, metieron preso a este, entonces seamos nosotros más prudentes. Y esa prudencia parece disfrazar nuestra cobardía. Esa supuesta prudencia pareciese disfrazar que tenemos miedo de no sufrir las consecuencias que el evangelio es digno de que suframos. Cobraron ánimo para predicar. Hermanos, mientras se participe del mismo deseo por el evangelio, cada experiencia que nosotros podamos vivir independientemente en nuestra vida debe resultar para el bien de todos. De todos. La doctrina de huir del sufrimiento se ha vuelto un ídolo y ha silenciado al pueblo cristiano. Y la falta de valentía ha sido aquello que ha sellado la cobardía de los hombres y las mujeres de Dios. Pablo les recuerda que ellos estaban juntos en el evangelio, que participaban mutuamente de la vida en el evangelio. Por eso es que prepara el corazón de los hermanos para interpretar y aplicar este reporte. ¿Qué habrá causado esto en el corazón, este reporte en el corazón de los hermanos? Lo que causó
en el corazón de los hermanos de Roma. Cobraron ánimo para seguir predicando. Dice el versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Sí, algunos se armaron de valor para predicar. Fueron motivados por la buena voluntad. Ellos, al ver que Pablo no podía estar afuera, entonces decidieron predicar más. Dieron un paso al frente. Bueno, yo lo voy a hacer ahora. Tomaron el relevo. ¿Pero por qué? Porque también amaban a Pablo y la obra que Pablo hacía. Amaban al mismo Señor que Pablo amaba. Ellos sabían que Pablo había sido designado para la defensa del evangelio. Y se animaron. Cuando su líder, cayó preso, ellos dijeron, vamos adelante, esto es digno. Esto es digno. Así como debería pasar, hermanos, en todo aspecto de nuestra vida. Piensa por un momento, oh caballero, en tu propia familia. ¿Qué tanto tu familia se acobarda y pone limitaciones cuando del evangelio se trata? Mi amado hermano, tú que tienes el privilegio de pastorear una casa, ser el líder, el general de esa casa, tú debes ir al frente como aquel que lleva la batuta, estando dispuesto a sufrir, para que tu familia vea ese ejemplo de abnegación en ti. Para que vean que vale la pena sufrir y amar a Cristo y entregarlo todo por Cristo y su iglesia. No debemos alimentar nuestra reflexión con argumentación de simplemente suponer excusas. ¿Cómo tu propio valor y ánimo en el evangelio le dice a tus hijos y a tu esposa y a los que están en tu entorno que lo que haces y lo que guardas y lo que tienes en Cristo y su iglesia es importante y digno? Cuando tú sufres por eso, cuando te cuesta, cuando ven tu valentía y tu gallardía en este asunto. Esa es la manera de pasar el relevo de los que vienen a los que vienen atrás de nosotros. Algunos se armaron de valor para predicar un buen sentimiento de buena voluntad, porque Pablo ya no podía hacerlo. Ellos sabían que Pablo fue designado para ello, pero tristemente debemos reconocerlo por el contexto de la carta, que algunos de los que habían actuado con valentía al oír el encarcelamiento de Pablo, habían llevado a cabo una evangelización más agresiva para contribuir a las angustias de Pablo. Es lo que nos dice. Pensando causar mi angustia, dice Pablo, causar mi angustia en mis prisiones. Pero ¿por qué habría hermanos que estarían predicando por motivaciones erróneas para angustiar a Pablo? Bueno, yo creo que porque al parecer, detrás de todo esto, había un asunto de envidia, rivalidad y ambición personal. No es la primera vez que Pablo se enfrentaba con problemas como este, donde subestimaban su liderazgo. Y recuerden esto, ¿dónde estaba Pablo? En Roma. Es que lo de Roma, de la capital, el centro del imperio, son lo más importante. ¿Y cómo es posible que ellos no tengan el alcance y la fama que tiene Pablo? Eso pudo haber sido algo que inclinó sus corazones para con malas motivaciones predicar el evangelio. Quizás algunos predicaban a Cristo con la esperanza de poder usurpar la autoridad de Pablo y ganar posición de influencia en las iglesias durante la ausencia de Pablo. Pero es interesante, porque ese mismo patrón que parece dar la carta es el mismo patrón que nosotros podemos estar viendo hoy en día, donde las redes sociales han formado un ideal de predicador, un ideal de pastor,
un ideal de conferencista y le ha dado una forma tal que los hombres que quieren servir a Dios, si no están así o no tienen la posición de ellos, o si sus videos no salen en YouTube, entonces no están conformes. Y son motivados de mala manera, no por predicar a Cristo, no por ser fieles a las Escrituras, sino por ser vistos, sino por tomar partida. Y sí, algunos que predican en la actualidad de esa manera saben de doctrina. Por supuesto, se saben todas las doctrinas de la Reforma, tienen buena argumentación, tienen una capacidad de hablar que atrae a las personas, que convence. Pero Pablo destacó algo aquí importante. Él sabía cuáles eran sus motivaciones. Él lo sabía. Y por eso lo destaca. Importante, él no le llama a estas personas herejes o falsos maestros. Les llama hermanos. Ellos también estaban predicando a Cristo. ¿Cuál era el problema entonces? El problema es que querían promoverse a sí mismos. Nosotros dijimos en su momento, por supuesto que podemos hacer lo bueno con malas intenciones. De hecho, Pablo usa un término bien interesante en Filipenses capítulo 1 para hablar de esas personas. Él dice, si se dan cuenta, en el versículo, ya les digo en cuál, en el versículo 18 dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Les dice que ellos tenían un pretexto y más adelante dice que ellos predicaban a Cristo no con ánimo pronto, sino de una manera poco sincera. De hecho, el 16 lo dice de la siguiente manera: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Y nosotros hemos visto ya lo que significa esa palabra sinceramente en nuestro pasaje anterior. Pablo quería que los de Filipo fueran sinceros, es decir, con motivaciones correctas. Y estos que no eran sinceros tenían motivaciones incorrectas. Era un pretexto para tomar un lugar o tener una posición que no tenían. Ellos estaban usando a los oyentes para promoverse a sí mismos. Pero ¿cuál es la reflexión de Pablo ante esta situación? Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. A pesar de todo eso, Pablo no permitió que las malas intenciones y los malos intereses personales de estos hermanos le robaran el gozo. Lo dice claramente. De todas maneras, me regocijo y me regocijaré en esto. Pablo no sintió piedad de sí mismo porque ciertos predicadores envidiosos trataban de ganar el aplauso a expensas de él. Ay, pobrecito yo, viste, pero yo fui, pero yo hice, pero yo tengo. No. Los intereses personales de estos hombres no lo molestaban. Después de todo, el principal interés de Pablo, ¿cuál era? Que Cristo fuese dado a conocer, que Cristo fuese conocido. Lo que realmente le importaba a Pablo no era lo que ellos decían y hacían de él, sino lo que hacían por el evangelio. Y lo dice claramente. Vean la centralidad del evangelio en la mente de Pablo. Vean que lo que tenía en su mente era el evangelio. Por supuesto, si leemos detalladamente el pasaje, nos daremos cuenta que Pablo no está justificando a los que predicaban no sinceramente. Él no lo justifica. Él se levanta sobre la circunstancia y se goza porque el objetivo finalmente se está cumpliendo. No lo justifica. Y eso es importante destacarlo. ¿Qué necesitamos ver nosotros? Que el evangelio debe tener la misma primacía en nuestra mente
y ver más allá de las circunstancias y que eso nos llene de gozo mientras no justificamos las malas conductas, mientras no justificamos las malas motivaciones. Es claro, hermanos, es notorio que en la descripción de las circunstancias de Pablo, mientras él describe lo que estaba pasando, dedicó entonces más tiempo a hablar del avance del evangelio que de sus propios sufrimientos. Él no cayó en autoconmiseración. Es que yo siempre, es que sí, es que soy dolido, es que predico y mira lo que me pasa, es que su objetivo era tan claro que entendía que cada gota de sangre que pudiera derramar, que cada sufrimiento que pudiera tener, era simplemente un paso más a alcanzar su objetivo, magnificar a Cristo, darlo a conocer. A los de Filipo, estos hermanos, las prisiones de Pablo sirvieron para hacerles confiar más en el Señor y para proclamar a Cristo con más valentía. Ellos quizás pensaron, si el Señor es capaz de obrar en tales circunstancias en la vida de Pablo, tal vez obrará de igual forma en medio de las cosas que nosotros consideramos como un obstáculo. Y esa es la reflexión piadosa. Mis amados, cada circunstancia de tu vida juega un papel en específico, por pequeña que parezca, juega un papel en específico para el avance del evangelio. Lo fue para Cristo. Noten, si reflexionan profundamente en la vida y ministerio de Cristo, que cada cosa, por pequeña que parecía, quizás que sucedía en nuestra mente o las luchas en nuestro corazón que nadie sabe, servían o sirvieron para que Él se mantuviera perfecto y procurara cumplir la voluntad de su Padre. Eso fue con Cristo. Y ese pensamiento piadoso, esa reflexión fue lo que le capacitó aún más para ser perfecto, para alcanzar nuestra salvación. Eso no solamente pasó con Pablo ni con los hermanos de Filipo, pasó con Cristo principalmente. Y nosotros entonces no somos la excepción. A veces vemos estas cosas grandiosas, fabulosas, como que si a las personas más importantes sus circunstancias sí valen para el avance del evangelio. Pero olvídate de eso. Porque sí, para los importantes como para los que no son tan importantes en el cuerpo de Cristo, cada circunstancia en detalle sirve para proclamar el evangelio y para llevar a cabo los propósitos divinos. Si tú estás unido a Cristo, entonces el plan para ti no es diferente. Dios va a seguir usándote como un instrumento para proclamar su gloria en cada detalle en específico. Cuando luchas con tu pecado, cuando resuelves las situaciones en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu trabajo, en lo que sea que hagas, Dios lo va a usar y debe usarlo para la proclamación, porque no se trata una vez más de ti, se trata de Cristo. Y en el momento que pensamos diferente acerca de esto es donde pecamos y la gente no ve. No son patentes nuestros sufrimientos y el evangelio a todos en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos. Somos nosotros, en vez de aquellos que sortean los obstáculos y pasan por encima de los escombros, somos nosotros el mismo obstáculo del evangelio. Porque no vivimos de esa manera ni pensamos de esa manera. Pero eso pasó con Pablo. Por supuesto pasó con Cristo y con nosotros no es diferente, hermanos. Por eso Él da este reporte para que lo entiendan. Insisto, las circunstancias a la luz del evangelio, todas las circunstancias a la luz del evangelio
promueven el avance del evangelio. Para eso existen. Por eso pasamos por esas circunstancias. Por otra parte, también revela lo que está en nuestro corazón. También revela lo que está en nuestro corazón. Versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, Pablo no solamente estaba preso, sino que estaba esperando un veredicto. ¿Qué es lo que iba a pasar con él? Eso podía resultar en su liberación, pero también en su condenación. Así que Pablo pone sobre la mesa las dos cartas, vida o muerte. Eso es lo que está esperando, un veredicto. Pero ante tales opciones futuras, podemos preguntarnos, ¿cómo responde Pablo? En la actualidad le llaman el corredor de la muerte. Aquellos que han sido condenados a pena capital, aguardando el día, pero en este caso particular, él estaba esperando una sentencia. Pero ¿cómo pensaba, cómo respondía Pablo? Bueno, él decía que estaba regocijándose más. Sí, y me regocijo y me regocijaré. ¿Por qué? Responde el versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo se regocijaba ante la incertidumbre. Yo lo voy a repetir. Y que mi sonrisa sirva como un medio homilético también para comunicar la idea. Pablo se regocijaba ante la incertidumbre. ¿Qué pasa con nosotros ante la incertidumbre? Lo famoso, ¿verdad? Ansiedad. Pero él se regocijaba ante la incertidumbre futura, porque él sabía, hermanos, que fuese cual fuese el veredicto del César, todo resultaría para su liberación. Es lo que dice el pasaje. Todo resultaría para su liberación. Y aquí se pone un poco complejo, porque ¿cómo por muerte resulta para tu liberación? Pero es la pregunta clave para abordar esta porción del pasaje. ¿Qué significa liberación en este contexto? Algunos han sugerido que la palabra en el versículo 19 se refiere literalmente a la liberación de la prisión, lo cual suena bastante lógico en vista de que estaba en prisión y en vista de que él esperaba permanecer un poco más de tiempo trabajando para el beneficio de la obra. Tiene sentido. Pero yo entiendo por el pasaje, su contexto, por las mismas palabras del apóstol Pablo, que la palabra liberación trasciende esa idea. La incluye, pero la trasciende. Porque esa liberación en el verso 19 parece referirse a algo más amplio. Algunos entienden, de hecho, que esta palabra de Pablo en el verso 19 proviene de Job 13:16. En donde Job argumentaba su caso con Dios, expresando que eso sería su salvación o vindicación. Es decir, que si las cosas son así, sea por vida o por muerte, Pablo sería liberado y estaría gozoso, sea cual sea la sentencia. Y eso parece encajar precisamente con el hilo de pensamiento de Pablo, específicamente con el verso 20. Lea el verso 20 allí. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada. ¿Cuál era la esperanza? De que en nada será avergonzado. Él tenía ese anhelo y esa esperanza. Entonces, hermanos, aquí liberación
es la antítesis de vergüenza. Liberación es la antítesis de vergüenza. Él no será avergonzado, más bien será libre. Será liberado. A pesar de las burlas, a pesar de la aparente derrota, Pablo sabía que sería vindicado, hermanos. Él sabía que sería vindicado. ¿Por qué? Porque por las oraciones del pueblo de Dios y por las fuerzas que vienen del Espíritu Santo, fuese cual fuese su veredicto, fuese vida o fuese muerte, Cristo sería magnificado en su cuerpo. Sería magnificado. Notemos que la muerte era una posibilidad en este caso, pero aun cuando la muerte fuese una posibilidad, Pablo sabía que no sería avergonzado cuando lo mataran. ¿Por qué? Porque lo matarían por Cristo. Y Cristo murió para la gloria de su Padre. Su muerte entonces seguiría el camino de su Señor. No sería avergonzado. Cristo sería magnificado en él. Se mostraría a través de la magnitud de su grandeza. Así que al ver esta frase, esto resultará en mi liberación, significa, sea lo que sea que pase conmigo, salgo ganando. Voy ganador. Ya vencí. No tengo nada que temer. Venga la muerte, venga a que me liberen, sea como sea, no seré avergonzado por vida o por muerte. Ya gané. Si él seguía viviendo, Cristo sería magnificado en su vida, porque para Pablo vivir era Cristo. Él seguiría estimando todas las cosas de su vida como basura, como pérdida, conociendo más a Cristo, por conocerle, por seguirle, por gustar de Cristo. Pero si él moría, Cristo sería magnificado en su muerte, porque para él la muerte era ganancia. Y no solamente, no dice como que él quiere ponerse sobre los demás creyentes. La muerte para Pablo simplemente, o lo que él piensa de la muerte, es un ejemplo de lo que cada creyente en la historia de la redención debe creer acerca de la muerte. La muerte es ganancia. No es entonces que Pablo no deseara ser liberado. Pongamos las cosas en su justo lugar. Sí, claro que lo deseaba. Pero el punto de Pablo es que por encima de ese deseo había otro deseo supremo. La gloria de Cristo. Y por eso siempre podía regocijarse, regocijarse, regocijarse y regocijarse. Hermanos, eso es lo que estaba en su corazón. ¿Cómo se llama nuestro encabezado? Las circunstancias revelan lo que está en el corazón. Estas circunstancias, lo que produjo en el corazón de Pablo y en sus evidencias, es que brotara su alegría, su gozo, su esperanza, su expectativa, su ánimo. Cristo y más nada, no importa. Yo lo que sea que tenga que pasar, lo tengo que pasar, contar que Cristo sea magnificado en mí. Ese es el fundamento de lo que veremos versículos más adelante cuando dice, todo lo puede Cristo que me fortalece. No importa en qué circunstancia esté, eso es lo que estaba en su corazón. A él lo cortaban, a él lo azotaban y de sus heridas brotaba Cristo. De sus heridas brotaba Cristo. Eso es lo que estaba en su corazón. Yo siempre les he dicho, mis amados hermanos, las circunstancias no te hacen pecar. Las circunstancias revelan lo que está en tu corazón. Las buenas, cuando estás bien, con salud, con abundancia, cuando todo está estable, revela lo que está en tu corazón. Pero también las difíciles, las prisiones, las persecuciones, las dificultades, los problemas en casa, los problemas en la iglesia, los problemas en el trabajo, revela lo que está en tu corazón. No te hacen pecar.
Santiago dice claramente que cuando nosotros pecamos, pecamos desde nuestros corazones, nuestras concupiscencias. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. No fue tu hermano que te hizo pecar. Porque si alguien quiere matarte por causa de Cristo, la excusa no será, no es que me hizo pecar negando a Cristo, porque me quería matar. No, nunca será una excusa. Porque Cristo es digno. Y precisamente las circunstancias de Pablo lo que nos revelan es precisamente eso, lo que estaba en su corazón. Y es un ejemplo para nosotros. Hermanos, ese era el secreto de su contentamiento. Es notorio que en la descripción de sus circunstancias, una vez más, mientras que él habla de sí, no dedicó más tiempo a hablar del avance, de su propia circunstancia, sino que dedicó más tiempo a hablar de cómo el evangelio estaba siendo promovido en sus circunstancias, en sus sufrimientos personales. Ay, cuánto nos falta aprender nosotros inclusive a comunicarnos cuando estamos sufriendo. Nuestra vista, nuestro lente se enfoca en el problema y no en cómo Dios ha dado ese problema como un púlpito. Porque finalmente esa circunstancia, lo que sea, revela lo que está en el corazón. Y por supuesto, eso anima a pensar en la razón de la existencia de las personas. Las circunstancias a la luz del evangelio, cuando le ponemos esa luz, nos ayuda y nos anima a pensar en la razón de la existencia. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizá la afirmación más famosa de Pablo. ¿Cuántas franelas no se han impreso con esa frase? Yo tengo una con la que hago los bautizos. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Lo voy a decir de esta manera. Cristo es la sangre que corría por las venas de Pablo y que en consecuencia lo mantenía vivo. Si en algo valía un respirar, sería por Cristo. Lo que mantenía con vida al mismísimo Pablo era Cristo, sus deseos, su propósito, su evangelio. No otra cosa. Pero este asunto no es mantenernos con vida y ya. No es que Cristo mantenga a Pablo con vida o nos mantenga en vida. No es que sea en un estado vegetativo. Con vida pero inertes. Con vida pero incapaces. No es eso lo que comunica Pablo, ni el Espíritu Santo quiso comunicar. Es vida plena y vida en abundancia. Esa es la vida que significaba Cristo para Pablo, en abundancia, para dar en medio de cualquier circunstancia. Él tenía algo que dar, no importa lo poco que tuviese y lo mucho que estuviese sufriendo. Su sufrimiento se volvería un tesoro que podía repartirle a las personas con tal de que vieran a Cristo. Vida plena y en abundancia era Cristo para él. Juan 7:37, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39 de Juan 7, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu no había aún sido dado porque Jesús todavía no había había entrado en su gloria. Pero saben, ahorita Jesús entró en su gloria y se supone que ese Espíritu está en nosotros. Es decir, que cada uno de aquellos que confiesa ser creyente aquí y que está escuchando esto y que proclama y dice soy cristiano, de su
corazón brotarán ríos de agua vida. Tendrán una vida abundante, comunicando a Cristo en cualquier circunstancia. ¿Es una realidad eso para nosotros? ¿O somos vivos por Cristo, pero en vegetal? Inertes. ¿O Cristo simplemente significa una máquina de respiración que nos mantiene funcionando nuestro cuerpo y ya? Pero déjenme decirle que esa no es la vida que da Cristo. Y Pablo lo comunica. Y la muerte para Pablo era ganancia. Hermanos, toda esa circunstancia difícil animó a Pablo a pensar en la razón de su existencia. En algún momento voy a morir, estoy esperando que me den sentencia. ¿Y qué lo ayudó a pensar? En eso. Se lo comunica a los hermanos. Sea que viva o sea que muera, soy de Cristo. El morir para mí es ganancia. La muerte para Pablo solo sería el transporte para llegar a la presencia de su Señor. Sería el vehículo que lo llevaría a la presencia de su Señor. O vamos a verlo de esta manera. La muerte para Pablo sería simplemente el delta o la desembocadura de ese río que brota su corazón. Pues ese río que brota de su corazón seguiría su cauce hasta el mismísimo mar que es Cristo. Hasta el mismísimo mar que es Cristo. ¿A dónde va ese río que brota? Bueno, él decía, allá, yo voy allá. Para mí el morir es ganancia. Todo vale la pena entonces, hermanos. ¿Cuánto miedo a la muerte hay ahora, no? Qué incertidumbre. Pero recuerda que Pablo asumía la incertidumbre de su vida con gozo. ¿Por qué? Porque entendía el Evangelio y Cristo era el vivir para él. Pero eso también renueva nuestro compromiso por el Evangelio. Claro, cualquier circunstancia de tu vida, lo que pase, grande o pequeña, también debería renovar el compromiso por el Evangelio. Noten, compromiso. Versículos 22 al 26. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pregunto, ante aquella circunstancia de la posibilidad de su muerte, ¿en qué pensaba Pablo? Hermanos, quiero que sepan que si salgo de aquí, será de provecho para ustedes porque seguiré predicando. Las circunstancias difíciles lo que hizo fue renovar su compromiso por Cristo, por el Evangelio. Él no quería hacer otra cosa, sino que todo lo que él era, su libertad o su prisión, sirviera para que el Evangelio fuese proclamado. Ese es el reporte que le da. Por eso es que algunos tomaron valentía, tomaron ánimo para predicar. Por eso es que algunos dijeron, no, vaya. Y otros a pesar, mira Pablo lo que está sufriendo, voy a predicar para tomar su lugar. Aún así, el ejemplo y la dedicación abnegada de alguien que ama a Dios mientras le sirve, va a motivar inclusive a los que tienen malas motivaciones para que prediquen el Evangelio. Dios ordenará las cosas. Eso renovó el compromiso de Pablo por el Evangelio, hermanos. Una vez más, no es que Pablo no deseara ser liberado. Pablo lo deseaba. El punto aquí entonces es que por encima de ese deseo estaba la gloria de Cristo. Ve al versículo 26, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo. Es decir, que ellos se alegraran y se gloriaran en la obra que Pablo estaría haciendo.
por su presencia entre ellos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera: y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. ¿Qué le está pidiendo Pablo? Que ellos estén felices y gozosos antes de que caigan en una tristeza y un desánimo, viendo a Pablo como pobrecito. No es pobrecito el que sufre por Cristo. Pobre y aquel que todo su sufrimiento aquí simplemente sea el inicio de su infierno eterno. Ay de aquel. Pero no es pobrecito el que sufre por Cristo. Nosotros no deberíamos estar dispuestos ni siquiera que sientan conmiseración de nosotros. Pablo les dice: siéntanse felices, yo estoy aquí. Y cuando yo esté entre ustedes, más felices porque Dios me liberó. Ese era su deseo. Él aprovecha, es increíble cómo aprovecha cada circunstancia para renovar el compromiso de ser un instrumento de Cristo. Él no quiso rebajar el evangelio. Él no quiso camuflar el evangelio. Él no quiso malinterpretar el evangelio para comunicar de alguna manera que las personas se sintiesen felices porque no tendrán que sufrir nunca. Él quería que todos los que viesen su informe se vistieran del sufrimiento con valentía, porque eso llevaría a la gloria de Cristo, a magnificar a Cristo. Vuelvo a la idea inicial. Mi sufrimiento, mi púlpito. ¿Cómo puedo ser más beneficioso en esta circunstancia? Deberíamos preguntarnos nosotros cuando estamos pasando por el problema. Antes de resolverlo, antes de ver qué haces con tu vida, pregúntate: ¿cómo soy más beneficioso para el avance del evangelio en esta circunstancia? ¿Qué me beneficia más? No a mí, sino al avance del evangelio. Pregúntate de una manera muy práctica: ¿cómo puedo actuar, decidir, hablar, padecer o gozarme para que el evangelio avance? Pregúntatelo antes de decidir cómo salir de esa circunstancia. Porque la respuesta por el evangelio a esas preguntas son los que te darán la dirección correcta para decidir correctamente. Pregúntate: ¿cómo mi ganancia, cómo mi prosperidad, cómo lo que he podido alcanzar redunda para el avance del evangelio, para magnificar a Cristo? En sentido contrario, pregúntate: ¿cómo mi pérdida sirve para mostrar el evangelio de Cristo? ¿Cómo mis errores sirven para mostrar el evangelio de Cristo? Hay otra frase que yo siempre he querido comunicarles y guardar en sus corazones. No hay mayor ejemplo que una persona arrepentida verdaderamente. ¿Y qué es una persona arrepentida? Una persona que falló, que se equivocó, que la gente lo supo, pero que pidió perdón y se arrepintió. Ese es el ejemplo perfecto que Cristo espera de su pueblo. Porque santos y perfectos no seremos hasta que Él venga. Mientras tanto, Cristo sigue siendo el ideal, no nosotros. Por eso nuestro arrepentimiento es el mejor ejemplo. ¿Cómo mi pérdida sirve para mostrar el evangelio de Cristo? Hermanos, el deseo que debe estar en nuestros corazones ante el compromiso renovado debe ser que cada circunstancia de mi vida, cualquiera, mi hermano, insisto, cada circunstancia adorne, muestre, hable, grite de lo que significa el evangelio. Que sea un altavoz de lo que significa el evangelio, cada circunstancia. Porque el evangelio es lo más importante. Porque si vivimos, nuestra vida es de Él. Cuando Cristo nos compró en la cruz, nos compró sabiendo nuestras limitaciones, nuestros errores y fracasos.
Por lo tanto, Él es nuestra vida. Que todo eso sirve entonces para mostrar su gloria, para magnificarlo. Hermanos, no hay otra razón por la que nosotros debamos vivir. No hay otra razón por la que respiremos. Cada palpitar y cada hecho de la providencia, todo en nuestro alrededor debe redundar para la gloria de Dios, para el avance del Evangelio, para el bien de su iglesia. Todo, todo, todo sin excepción. Tus aciertos y desaciertos. Para Él, pregunto, ¿las circunstancias renuevan tu compromiso por el Evangelio al punto de seguir sufriendo con tal de que Cristo sea conocido? Pregúntatelo, hermano. Pero yo quiero decirles que aunque he mencionado mucho a Pablo, Pablo simplemente es un eco. ¿Saben qué es un eco? Ocurre un sonido inicial y luego queda su eco. El eco no es el sonido. El eco es un reflejo de que hubo ese sonido. Pablo no es el sonido original. Él es el eco. Recuerden, no hay un eco sin un sonido inicial. Hubo un sonido inicial. Y por lo tanto, el eco del Evangelio se mantiene. Cristo es el eco inicial. Porque Cristo fue el que modeló esa vida que Pablo ahora tanto deseaba comunicar y vivir. Fue Cristo quien vivió perfectamente, quien sufrió y ganó la salvación de los que creen en Él. Fue Cristo el que se entregó a hacer la voluntad del Padre. Fue Él el que dijo que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Que mis hermanos y mi padre y mi madre eran aquellos que hacían la voluntad de Dios. Fue Cristo. Cristo es el sonido inicial y desde que Él dio ese sonido, retumbó por la eternidad, siendo Pablo un eco y ahora su iglesia. Eres un eco tú de lo que Cristo hizo inicialmente, mi amado hermano. Necesitamos verlo de esa manera. Nosotros somos parte de ese eco. Cada vez que nosotros leemos las Escrituras, vuelve ese sonido inicial. Vuelve a sonar. Cada vez que venimos y participamos de la cena, vuelve ese sonido, lo recordamos. Cada culto que venimos es ese sonido. Todo eso nos anima a ver las circunstancias a la luz de Cristo y del Evangelio. Por eso es que cuando nos distanciamos de las Escrituras, cuando nos distanciamos de la iglesia, cuando nos distanciamos de las relaciones de la iglesia, ese eco se pone lejos y pareciese que es silenciado el propio eco que nosotros pudiésemos y debemos ser. Por eso necesitamos escuchar aquel sonido inicial que una vez dio Cristo, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por eso yo te ruego que veas la soberanía de Dios y la providencia en todo esto. Recuerda que la providencia es aquello por medio del cual Dios gobierna, sostiene, decreta y guía todas las cosas. Todas. Los pecados de los otros contra ti, Dios los guía. En su providencia. Los desaciertos que han tenido contigo, las decepciones, las malas decisiones que has tomado, está gobernado con un solo propósito, que Cristo sea magnificado. Eso lo enseña la providencia divina. Él es soberano. Necesitamos entonces recordar que el sufrimiento es una vía muy frecuente usada por Dios para la salvación de los pecadores y la santificación de su iglesia. Eso. Cristo está en el centro de eso, hermano. Recordemos entonces que las circunstancias a la luz del Evangelio, ¿qué hacen? Promueven el avance del Evangelio, revela lo que está en tu corazón, anima a pensar en la razón de nuestra existencia y promueve o renueva nuestro compromiso por el Evangelio.
las circunstancias a la luz del Evangelio. Termino con lo siguiente. Recordando esto, Dios es soberano, ya los dije. Puedes entrar en las situaciones más difíciles y no importa, porque ¿sabes qué? Dios puede tornar esas situaciones difíciles para el avance de su reino, para el beneficio de aquellos que lo aman. Por eso podemos confiar en los propósitos de Cristo, hermano. Algunos preguntarán en su momento, evangélico, ¿dónde está tu Dios? Y nosotros tendríamos que responder, nuestro Dios está en el cielo, todo cuanto quiso, hizo. Él gobierna, aún en mi circunstancia difícil. Los hombres de Dios pueden ser detenidos, hermanos, apresados y silenciados. Pero el Evangelio y su avance jamás podrá ser apresado. Eso sea una esperanza para ti. Los hombres de Dios van y vienen, por supuesto, pero la obra de Dios continúa. De hecho, a veces el sufrimiento de grandes siervos de Dios es la estrategia que Dios utiliza para que otros se animen a tomar la antorcha. También quiero recordarles algo que para mí ha sido determinante en mi vida cristiana. Podemos usar nuestras circunstancias problemáticas y convertirlas en oportunidades, porque de hecho lo son. Tu circunstancia difícil es una oportunidad para que Cristo sea más magnificado. No para que tú seas tenido como pobrecito y te exalte, para que Cristo sea magnificado. Aprovechemos el sufrimiento y vamos a administrarlo bien para la gloria de Dios. También recordemos que el gozo cristiano no depende de las circunstancias, sino de las expectativas y de los deseos puestos en su lugar. Lo voy a repetir. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias, sino de las expectativas y los deseos de él puestos en su lugar. Créanme que todo es un asunto de enfocarlo. Es de enfoque. Pablo no se gozaba por estar encarcelado, sino por su perspectiva de la vida mientras estaba encarcelado. Recuerda eso, hermano. ¿Cómo estás enfocando tu mirada? También recuerda que la pasión de Pablo era el progreso del evangelio. Te pregunto, ¿esa es tu pasión? ¿O más bien tu pasión es vivir en estado vegetal como cristiano en una banca dominical cada tanto? ¿Cuál es tu pasión? ¿Ser parte de la membresía de Nueva Vida o ser un cristiano que ama a Dios, que se entrega por Él? Por lo tanto, si tu pasión es el progreso del evangelio, entonces te invito, organiza tu vida para que sea así, para que todo redunde en su progreso. Estamos frente a Cristo mismo, quien es más importante que nosotros. Organiza tu vida para eso. Recuerda que los motivos importan. Actúa sinceramente. Recuerda también preguntarte qué es el éxito. El éxito en esta vida es llevar a cabo los propósitos de Dios. Recuerda también que es mejor estar con Cristo, pero mientras Él no esté aquí, nos tiene por una causa clara, su obra. Si no te ha llevado con Él, es porque quiere usarte como un instrumento en su obra, para que trabajes para dar a conocer a Cristo. Todo lo que eres
y lo que tienes. Aprovechemos el tiempo y organicémonos, porque debemos ser sinceros, a veces nuestros deseos chocan con nuestras responsabilidades cristianas. Pero esto consuela nuestros corazones, hermanos. ¿Sabes por qué consuela tu corazón y mi corazón? Porque la vida del creyente es como aquel juego que parece que todo está en azar y se lanzan muchas pepitas al azar y en el camino van cayendo todas en su lugar. ¿Lo han visto? Tu vida en este momento puede parecer un caos sin sentido, pero si estás en Cristo y este es tu deseo y Él te está guiando y tu vida es Cristo, créeme que todo eso caerá en su lugar. Dios va a crear del caos el orden para su gloria. Qué consuelo es saber que cada circunstancia de dolor o felicidad va a servir para que todo consume nuestra victoria en Cristo. Eso es un consuelo. Te caíste, te doblaste un tobillo, te aporreaste, gritaste, te hablaron mal, perdiste, ganaste, sufriste, lloraste, gozaste. Todo eso. Qué consuelo, ¿no? Cuando nuestra vida es Cristo y el morir es ganancia, tienen sentido las cosas. Pero lamento decir que para aquellos que no han creído en Cristo, esto será para ellos todo lo contrario. El caos actual de tu vida, si no has creído en Cristo, terminará o será simplemente el inicio de un caos peor por la eternidad. Si tu vida no está en Cristo y no entiendes que Él vivió y murió para salvar a pecadores y que Él es digno de vivir para Él, entonces no tendrá sentido. Por lo tanto, yo te ruego, por favor, que no dejes que el caos actual termine siendo consumados en un caos eterno en el infierno. Ve a Cristo y ahora sí todo lo que te pasa tendrá sentido. Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Cristo puede salvarte, mi amado amigo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver cada circunstancia a la luz del Evangelio. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos y acomoda lo que no pude comunicar con claridad. Te ruego que avives nuestros corazones y que este reporte de Pablo, así como pasó con algunos en Roma y también con los de Filipo, nos llene de valentía y ánimo para seguir predicando el Evangelio y ver las cosas como Él la veía. Ver las cosas en Cristo, con un deseo de que Él sea magnificado. Consuela nuestros corazones y salva a pecadores, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén.